Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta mañana clamando al Señor en oración y en ayuno. Amén. Si usted pues se acaba de conectar, cantábamos ese canto que dice que queremos estar escondidos en su presencia, pues Él es nuestra ayuda y Él es nuestro sostén. Amén. Sabemos de que si estamos escondidos en Él, pues Él va a tener el cuidado y el control de todo, y Él pues va a seguir siendo nuestro sostén y nuestra fortaleza. Amén. Yo sé que usted pues ha clamado al Señor, ha intercedido, ha puesto petición delante del Señor, y sobre todo pues la misma palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, y así es de que si usted pues ya adoró y exaltó el nombre del Señor, pues ha llegado el momento de poder recibir la palabra del Señor. Así es de que yo le invito a que podamos pues orar y pedirle al Señor pues que siga hablando a nuestras vidas, sabiendo que la palabra del Señor nos limpia, que la palabra del Señor nos purifica, y que pidámosle también al Señor que su palabra pues pueda ser guardada en nuestros corazones y que en el tiempo de necesidad pueda fluir. Amén. Oremos, hermanos. Papito lindo, en esta mañana venimos una vez más delante de ti, Señor. Sabemos, Padre, que si clamamos a ti, tu oído está atento, Señor. Sabemos, Padre de misericordia, que solo por medio de la oración podemos platicar contigo, Señor. Podemos, Padre, sentir que tú nos escuchas, Señor. Gracias, Papito lindo, por tener tu oído atento, Señor, a cada hijo tuyo que se ha acercado delante de ti en esta mañana, creyendo, Papito lindo, que solo tú obrarás en aquellos seres queridos, Padre, que aún no han sido alcanzados para la alabanza de tu nombre, pero creemos, Padre, que por medio de la oración ellos serán atraídos en pos de ti, Señor. Te pido, Papito lindo, que tú sigas aumentando la fe de tus hijos, Señor, que puedan seguirte buscando con gozo, con alegría, mi amado precioso, en esta mañana. Te rogamos también, Padre, que bendigas tu palabra. Queremos recibirla con todo nuestro corazón, queremos recibirla con todo nuestro amor, papaito lindo, sabiendo que tu palabra fortalece nuestras vidas, que tu palabra, Padre, nos exhorta, que tu palabra nos instruye, Señor. Te pedimos, Papito lindo, que bendigas pues tu palabra, que bendigas a tu siervo, que lo uses, Padre de misericordia, que no sea él, sé tú, Papito lindo, quien hable a nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Padre, que sean abiertos nuestros oídos espirituales y nuestros oídos físicos, Padre de misericordia, a la palabra, Padre, que tú quieres enviar a nuestras vidas. Bendecimos pues desde ya cada familia, cada hijo tuyo que está atento y ahí en su casa para poder recibir tu palabra. Y bendecimos la vida de tu siervo. Por favor, te lo pedimos, Padre, úsalo. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, Papito lindo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya se oró por la palabra, le pedimos al Señor que pueda ser una palabra de edificación, que pueda ser una palabra de vida, que pueda ser una palabra que nos afirme, que nos fortalezca, pero también que nos confronte para que podamos buscar pues esa salvación, que podamos afirmarnos en esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos compartir este tema, una plaga llamada calamidad. Como decía yo el día de ayer, no es aprovechar las circunstancias que se están dando para meter terror o temor en el corazón de las personas, sino son temas que buscan nuestra reflexión, de manera que podamos apercibirnos del tiempo que estamos viviendo y tomar las mejores decisiones para nuestra vida. De por medio está la vida eterna. No estamos hablando solamente de la vida temporal, de la vida bios, sino que estamos hablando de la vida eterna. El tema es una plaga llamada calamidad. El día de ayer estuvimos viendo un pasaje que quedó palpitando en mi corazón, que aparece en Lucas en el capítulo 12.
Pero antes de ir a ese pasaje, vamos a ver acá en Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9. Lea conmigo, dice: después el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Leo desde el inicio una vez más. Después el cuarto ángel vació su copa sobre el sol, y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Los seres humanos, dice, sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir. No honraron a Dios, quien había mandado esas plagas, sino que maldijeron su nombre. El día de ayer estuvimos viendo de que hay 9 palabras en la Biblia que se traducen como plaga. De ellas 6 están en el Antiguo Testamento, 9 el alimento que todos necesitan. Sin embargo, de un tiempo para acá se habla de las explosiones solares, o sea, explosiones que se dan a nivel de este astro del Sol, que provocan no solo tormentas electromagnéticas, sino que pueden alcanzar, dependiendo de su magnitud, temperaturas cada día más altas. Si no tuviéramos la protección de la atmósfera, ese calor del sol nos quemaría con más facilidad. El asunto no es de hablar de esto, sino el asunto es decir de que hay una plaga que se llama calamidad, que es parte de esas 7 plagas postreras que puede venir sobre el hombre. Acá lo describen como el poder del sol para quemar a la gente con fuego. Ahora, dice en el pasaje que los seres humanos, los hombres, sufrieron esa calamidad, sufrieron graves quemaduras, pero dice que ni aún sufriendo calamidad cambiaron su forma de pensar ni de vivir. Nosotros estamos viviendo en este tiempo una plaga que está afectando a los hombres, está afectando a las personas. Y se ve la mayor o menor magnitud que tiene en uno u otro país. Y sin embargo, aún viendo esta plaga, muchas personas no cambian su forma de pensar, no cambian su forma de vivir, sino que siguen pensando de la misma manera y siguen viviendo de la misma manera. No se arrepiente. Y en lugar de volverse a Dios para honrar a Dios, lo que hacen es maldecir su nombre. Habiendo dicho esto, yo creo que es importante que recordemos que como iglesia
Tenemos que seguir testificando del Señor para que quienes no lo conozcan, que puedan saber que hay un Dios vivo que hace misericordia. Pero también es importante decir que la iglesia necesita discernir el tiempo. El día de ayer hablamos de que los expertos en discernir los tiempos no son los que saben exactamente cuándo el Señor va a venir por su iglesia, por ejemplo, sino son aquellos que se preparan para su venida, que es inminente. No se trata de saber el tiempo exacto, se trata de estar preparado para cuando Él venga. Entonces, considerando esto de la importancia de discernir los tiempos, veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 54 y 56, donde dice de la siguiente manera, verso 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Yo dejo por un momento ahí la lectura solo para comentar lo siguiente. El hombre en este tiempo ha desarrollado tecnología, ha desarrollado sistemas de pronóstico, incluso pueden hacer modelos, hacen modelaciones de acuerdo a la información que se tienen para predecir, para pronosticar eventos. Por ejemplo, se pronostica el clima y cada vez se hace con mayor exactitud. Y a veces el hombre se jacta de que puede acercarse al futuro a través de sus pronósticos. Y aunque a veces el hombre sabe discernir cuando viene el agua o cuando viene el viento del sur, se jacta de ello, dice que va a hacer calor y hace calor, cada día es más exacto en sus pronósticos. Aún así, no puede entender que el Señor pronto viene. Yo leo el pasaje completo ahora. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Unamos los dos pasajes que estamos viendo. Puede venir calamidad y aún así el hombre no se arrepiente. En esa plaga que veíamos de Apocalipsis 16, el hombre era quemado por el fuego del sol. Y aunque una gran cantidad de hombres se quemó de esa manera, no se arrepintieron, siguieron pensando igual, siguieron viviendo igual. Aún viendo las señales palpablemente, mucha gente no se arrepiente, porque aunque sabe discernir las cosas de la tierra, muchos no disciernen las cosas celestiales. Dice, leo de nuevo esa parte final del verso: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no distinguís este tiempo? El tema, recordemos, es una plaga llamada calamidad. Vamos a recapitular un poquito en relación a lo que veíamos el día de ayer. Y entonces vamos a ver en Lucas capítulo 10, verso 30. Leamos ahí. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Yo creo que la mayoría, si no es que todos, sabemos que este pasaje está dentro del contexto de la parábola del buen samaritano. Un hombre herido a quien nadie quería atender, pero que finalmente un buen samaritano lo atiende, lo cura, lo venda y luego lo lleva a un mesón y paga 2 denarios en tanto él regresa. Sabemos que la parábola del buen samaritano tiene una connotación de los últimos tiempos, tiene un significado en relación con los tiempos finales y con el regreso del Señor. Pero dentro de ese contexto aparece este verso 30, donde veíamos el día de ayer aparece la palabra golpes, que aquí está subrayada. ¿Y qué es esa palabra que también ya hablamos, que se traduce como plaga?
Se traduce como plaga, pero también se traduce como calamidad. Acá vemos que esa palabra, golpes, del pasaje anterior, es la palabra griega plegé o plagué, la palabra griega que en la concordancia Strong tiene el número 4127, que se traduce como heridas, que se traduce como plaga, pero también que se traduce como azote y sobre todo se traduce como calamidad. Por eso el título de esta mañana, una plaga llamada calamidad, es la misma de Apocalipsis 16, esa plaga que azota desde el sol con fuego se llama calamidad. Esa plaga que golpea al hombre de Lucas capítulo 10, que descendía de Jerusalén a Jericó, es esa plaga llamada calamidad. Y esa palabra, ese tipo de plaga llamado calamidad, es una de las 9 palabras que en la Biblia se traduce como plaga. Es uno de los 9 tipos generales de plagas. Ahora, el tema de hoy, una plaga llamada calamidad, surgió como resultado de que vimos el día de ayer la segunda ocasión en la que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, y es en Lucas capítulo 12. Yo voy a leer de nuevo acá, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El verso 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En estos 2 versos del capítulo 12 de Lucas aparece la palabra azote, es la palabra plaga, es la palabra herida, es la palabra calamidad. Ahora decía, el tema vino porque yo me quedé reflexionando respecto de esto. Acá en este pasaje yo identifiqué de una forma explícita 2 tipos de personas, pero de una forma implícita un tipo más de personas. Y los tipos de personas que identificaba son: 1, el siervo que hace la voluntad de su Señor; 2, el siervo que no hace la voluntad de su Señor; y 3, aquellos hombres que no conocen cuál es la voluntad de su Señor. Entonces hay 3 tipos de personas: el que conoce la voluntad y se prepara, el que conoce la voluntad y no se prepara, y el que no la conoce. No sé si en medio de lo que estaba hablando dije mal, y entonces aclaro. 3 tipos de personas: el que conoce la voluntad de Dios y se prepara. Ese es el primer tipo de persona. Conoce la voluntad, hace la voluntad, se prepara. El segundo tipo de personas es el que conoce la voluntad, pero no se prepara. Y el tercer tipo de personas es el que no conoce la voluntad de su Señor y que, por supuesto, al no conocer la voluntad de su Señor, hace cosas dignas de azotes, pero va a ser azotado poco, porque no conocía la voluntad. Ahora, el que no conoce la voluntad representa, ¿cómo decirlo?, al que de alguna manera tenía ignorancia y que va a ser azotado por la calamidad, va a sufrir la plaga de la calamidad, pero como resultado de su ignorancia, el azote que va a sufrir es poco. Pero el que conoce la voluntad de Dios y no la hace, representa a aquel, de hecho es el que no se preparó y que va a ser azotado mucho, representa al que mucho se le dio. Y como resultado de que se le dio mucho, mucho se le demanda. Necesito aclarar de nuevo. Acá los que están explícitos son el que conoce la voluntad y no se prepara. A este se le dio mucho, mucho se le va a demandar. Y como no se preparó, va a recibir mucha calamidad. El segundo que está explícito, está incluido acá, es el que no conocía la voluntad. No conocía la voluntad
entonces hizo cosas dignas de azote y va a recibir, porque no conocía, va a recibir pocos azotes. Poco se le dio, poco se le demanda. Pero al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Estos son los dos tipos de personas que están incluidos ahí, explícitamente. Pero implícitamente, sin que se le mencione como tal, está el que conoce la voluntad de Dios y se prepara y hace su voluntad. Entonces, yo identifico tres tipos de personas en relación a la calamidad. Los que no van a sufrir la calamidad, los que van a sufrir mucha calamidad y los que van a sufrir pocos azotes, los que van a sufrir poco daño con esta plaga. Recuerda, el tema es una plaga llamada calamidad. ¿Qué tipo de plaga quisiera sufrir usted? Ninguna, ¿verdad? Ahora, si nos toca sufrir la calamidad y estamos viviendo, ¿usted quisiera sufrirla? Seguramente va a decir no. Entonces, para no sufrir esta calamidad, ¿qué tenemos que hacer? Discernir los tiempos. Si podemos pronosticar que viene la lluvia o que viene el viento o que va a hacer calor, si podemos distinguir las señales en la tierra y en los cielos, ¿por qué no poder distinguir que el Señor pronto viene? Y si sabemos que el Señor pronto viene, nos tenemos que preparar. Y lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad del Señor, no vamos a sufrir calamidad. Yo creo que esto deberíamos de entenderlo, comprenderlo, porque aún en medio de lo que estamos viviendo pudiéramos ser librados de esto, haciendo la voluntad de nuestro Señor. Ahora, si no hacemos su voluntad, si seguimos cometiendo errores, si no cambiamos de mente, si seguimos viviendo igual y pensando igual, seguramente sufriríamos calamidad. Voy a avanzar. Entonces el tema viene de este pasaje. Ahora, si vemos en Lucas, siempre Lucas capítulo 12, pero esta vez el verso 30 acá, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mire, ¿cuál es la voluntad del Señor? Él pronto viene. Nosotros debemos saber cuál es la voluntad de nuestro Señor y prepararnos. La voluntad del Señor es de que estén ceñidos nuestros lomos y que nuestra luz esté encendida, que nuestras lámparas estén encendidas. Cuando Israel iba a salir de Egipto, cuando después de que vino la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga en Egipto, cuando Israel iba a salir, cuando participaron de la Pascua, ellos participaron ya preparados, ya listos, ya vestidos, con el bordón en la mano, con sus lomos ceñidos, porque sabían que su partida era inminente, porque ahí iban a salir de la esclavitud del mundo para irse a la tierra prometida. Tenían que estar preparados. Entonces, tener ceñidos los lomos significa estar preparados. La voluntad del Señor es de que estemos preparados. Si vemos ya la calamidad que acecha y no estamos viendo la 7ª plaga postrera, por ejemplo, del capítulo 16 de Apocalipsis, que es un granizo muy grande, una gran plaga, dice allá. No estamos hablando ni siquiera de la primera, mucho menos de la 7ª plaga que están contenidas en las copas de la ira de Dios. Estamos hablando en este momento de una pandemia que está azotando al mundo, a todo el mundo, y a algunos más, a otros menos, dependiendo de las medidas de prevención que se hayan tomado. Pero estamos viendo esto y entonces debemos discernir que el Señor pronto viene, no de que ya vino, sino de que pronto viene. Porque cuando se sufran las plagas postreras, la iglesia ya no va a estar acá. Pero la iglesia aún está en esta tierra y esto es anuncio, es principio de dolores. Pero lo que nos debe hacer reflexionar, o en lo que nos debe hacer reflexionar, es de que el Señor pronto viene y su voluntad es de que nuestros lomos estén ceñidos, que estén ceñidos nuestros lomos y que nuestras lámparas estén encendidas. Conocemos por el Salmo 119 que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies
y es luz que alumbra nuestro camino. En ese sentido, debemos regirnos por la palabra del Señor. La palabra del Señor es luz que alumbra nuestro camino. Debemos tomar la palabra, percibirnos de ella y ponerla por obra. Entonces, estar preparados y hacer la voluntad del Señor y conocer la voluntad del Señor. Tal vez aclaro, conocer la voluntad del Señor y hacer la voluntad del Señor consiste en estar preparados y poner por obra su palabra. Y poner, repito, por obra su palabra. Y luego dice aquí mismo en el verso 35, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esta última parte del verso consiste en tener diligencia. Tenemos que ser diligentes, no negligentes, tenemos que ser diligentes, actuar con prontitud, haciendo bien las cosas. Entonces, recapitulemos o recordemos, hay una plaga que se llama calamidad. Un ejemplo de ella está en Apocalipsis 16, que consiste en explosiones solares que queman a la tercera parte de los hombres y que aún ahí los hombres no se arrepienten. Esa calamidad viene y aún los hombres no se arrepienten. Nosotros, tomando como ejemplo eso que acontece allá y sabiendo discernir los tiempos, tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar de mente y tenemos que cambiar de vida. Y nuestro cambio de mente y nuestro cambio de vida debe consistir en hacer la voluntad de Dios. Si la conocemos y la hacemos, no vamos a sufrir calamidad. Pero aquellos que no se arrepienten y que conocen la voluntad de Dios y no se preparan, van a sufrir calamidad. En este pasaje que estábamos leyendo ahorita, estamos hablando del tipo de persona que sí conoce la voluntad y la pone por obra. Y entonces no va a sufrir calamidad, sino que cuando el Señor venga, está diligente para irse con Dios. Yo leo de nuevo para que sirva de conclusión a lo que estoy diciendo este pasaje. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aleluya. Y mire lo que dice a continuación, verso 37. Hablando de los que sí conocen la voluntad, de los que sí se preparan y de los que hacen la voluntad del Señor. Dice el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Es voluntad del Señor que estemos vigilantes y van a ser bienaventurados los que estén vigilantes. Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurado es el que es 3 veces dichoso. 3 veces dichoso el hombre que se ciñe los lomos, que enciende su lámpara, que es diligente y que hace vigilia, o sea, vela, está preparado para la venida del Señor, no sufrirá calamidad. Ciertamente hay una plaga que se llama calamidad. Eso es verdad, la palabra del Señor es verdad. Y por su palabra sabemos entonces que hay una plaga que se llama calamidad. ¿Quién la quiere sufrir? Pues seguramente aquel que conociendo la voluntad de Dios no la hace. ¿Quién la va a sufrir? Aquel que no conoce la voluntad de Dios y entonces la va a sufrir, aunque en menor medida. Ahora, ¿quién no la quiere sufrir? Pues debería de ser la iglesia. Y para no sufrir la calamidad, lo que deberíamos de hacer, tal vez insistiendo sin que sea redundancia, lo que tenemos que hacer es ceñir nuestros lomos, encender nuestra lámpara, ser diligentes. Tenemos que estar vigilantes. Y entonces, en lugar de sufrir calamidad,
seremos 3 veces dichosos, seremos bienaventurados. Mire, en este tiempo recibimos noticias por las redes sociales que provocan reacciones en nuestra vida. Y hablo de este momento en el que estamos viviendo. Es posible que se oiga que la situación se va a poner más grave y entonces las personas dicen, tal vez haciendo alarde de discernimiento, dicen, esto se va a poner peor. Y en lugar de correr al Dios de los cielos para buscar en Él ayuda y auxilio, lo que hacen es correr al supermercado. Nosotros no somos lirios del campo, ni somos aves del cielo. Nosotros somos la manada pequeña del Señor. Los que buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente. Las aves del cielo el Señor las alimenta. Va a estar abierto el supermercado. Los lirios del campo no van a estar desnudos, van a estar cubiertos y se van a vestir con galas mejores que las de Salomón, porque el Señor viste a los lirios del campo. Ahora, nosotros somos la manada pequeña del Señor. Si le buscamos a Él primeramente, si cuando discernimos las cosas no terrenales sino celestiales y sabemos que la situación puede ponerse más grave, a quien tenemos que correr es al Señor. A quien tenemos que poner en primer lugar es al Señor. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor va a usar los medios que Él tenga que usar para llevar las añadiduras a nuestra casa. Va a llevar el alimento, el vestido que necesitemos. Pero este es un tiempo entonces para prepararnos. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el vigilante, bienaventurado el que tiene ceñidos sus lomos y su lámpara encendida. No sufrirá de la plaga llamada calamidad. En Lucas, en el verso 40, dice ahora, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Recuerde, 3 tipos de personas. Pareciera ser insistencia, pero es que debe quedar claro. 3 tipos de personas. 1, los siervos que conocen la voluntad de su Señor, se preparan y hacen la voluntad de su Señor. No sufrirán calamidad. Segundo tipo de personas, los siervos que conocen la voluntad de su Señor, no se preparan y no hacen su voluntad. Estos van a sufrir calamidad y la van a sufrir en gran manera, porque al que más se le da, más se le demanda. Estos sufrirán más azotes, más calamidad. Tercer tipo de personas, los que no conocen la voluntad de su Señor y como resultado de eso no se preparan. Van a sufrir calamidad, pero sus azotes van a ser pocos. Aunque a estos que no conocen la voluntad, deberíamos, los que sí conocemos la voluntad de Dios, enseñarles el camino, enseñarles la senda, llevarlos a los pies de Cristo. Primero que conozcan a su Señor, luego que conozcan la voluntad de su Señor, luego que se preparen y estando preparados que hagan la voluntad de su Señor, para que en lugar de sufrir poca calamidad, no sufran ninguna calamidad, sino que sean parte de los bienaventurados. Hermano, es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de anunciar que hay un Cristo que salva, que libra de la calamidad. Tenemos que estar preparados. Este pasaje dice entonces, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Preparados, preparados, lomos ceñidos, lámpara encendida, diligentes y vigilantes. Eso es estar preparado para hacer la voluntad de nuestro Señor. Y sin duda cuando Él venga, rápido escucharemos su voz y abriremos la puerta. Y los primeros que cruzaremos por esa puerta seremos nosotros a una dimensión, porque podemos cruzar
a una dimensión que se llama vida eterna. El Señor Jesucristo, Él es la puerta. El que por Él entra, quien por Él entra, por la puerta que es Jesucristo, entrará, dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, entrará y saldrá y hallará pastos, hallará una nueva dimensión. Hermano, si usted se unió a la transmisión, está siendo parte de este servicio de ayuno y oración, pues que el Señor le bendiga. Pero este mensaje, yo le pido que lo comparta, que lo reenvíe, que haga algo para que este mensaje llegue a otras personas. Porque yo entiendo que es un llamado del Señor a que, atendiendo a su voz, por cuanto atendemos a su voz, es un llamado para que no suframos calamidad. La calamidad podrá venir sobre esta tierra, pero hay un grupo de personas que será librado, los que hacen la voluntad de Dios. Así que, hermano, yo le invito a que este mensaje pueda llegar a otras personas, pero también le invito a que usted lo reciba en su corazón y que sobre todo ponga atención a este pasaje final. Cuando dice vosotros, nos está hablando a nosotros, a usted, a mí, nos está hablando a su iglesia. Vosotros pues también estad preparados. Como el siervo vigilante, nosotros tenemos que estar preparados. Porque a la hora que menos nos imaginamos, el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, vendrá. Entonces, si usted recibió este mensaje, tome la decisión hoy de qué tipo de persona quiere ser. Yo sé sin duda que su decisión, y yo estoy orando ya o empezando a orar, y estoy seguro de que su decisión será: Señor, me dirijo a ti en el nombre de Jesús, porque he decidido hoy, Señor, ser un siervo vigilante. Ser, Señor, un hombre a la manera de los siervos vigilantes, que entienden las señales de los tiempos, que disciernen el tiempo, que no nos jactamos, Señor, de cosas vanas, sino que, Señor, lo que hacemos es ver en tu palabra y en los escenarios que hay a todo nivel, Señor, que tu venida es pronta. Queremos entonces, tomamos la decisión de ser siervos vigilantes, de los que nos preparamos ciñéndonos los lomos, de los que nos preparamos encendiendo, Señor, la lámpara, tomando tu palabra y poniéndola por obra. Queremos ser, Señor, es nuestra decisión. Señor, tú nos has dado el poder de decidir. Viendo la calamidad, cambiamos de mente y cambiamos de manera de vivir. No queremos ser, Señor, de aquellos que en su torpeza, aún viendo la calamidad, no cambian de pensamiento, sino que siguen viviendo igual, pensando igual. Vemos, Señor, esto que está aconteciendo. Y entonces tomamos la decisión de ser siervos vigilantes o a la manera de ellos. Nos arrepentimos. Cambiamos de mente, queremos vivir, Señor, según tu voluntad, no según las obras de la carne, sino según el fruto del Espíritu. Así queremos vivir, Señor. Toma en cuenta esta oración y auxílianos, Señor, para ser contados dentro de los bienaventurados, dentro de los que están tan atentos a tu venida, que inmediatamente oímos tu voz, corremos para cruzar la puerta. Padre de gloria, te pedimos pues en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, que honres nuestra decisión. Si tú sabes que nuestra decisión es sincera, que no es solo una oración de labios para afuera, sino que es, Señor, un sentir de nuestras entrañas y de nuestro corazón. Queremos estar preparados. Señor, queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos estar apercibidos. Escucha nuestro clamor. Escucha la oración de tu iglesia reunida ahí en su casa. Escucha, Señor, nuestra oración a los que estamos reunidos en esta casa, Señor.
Ayúdanos, Padre de gloria, a seguir adelante. Líbranos de calamidad. Líbranos por amor de tu nombre. Sabemos que parte de ser librados está en nosotros. Ya lo hemos visto, Señor, en esta predicación. Ayúdanos a caminar en esa ruta. Líbranos de calamidad. A los que aún no te conocen, Señor, en medio de esto que está aconteciendo, alcánzanos, Señor. Revélate a ellos, Señor, que te abran la puerta, Señor, de su corazón para que tú, Señor, entres y para que ellos también entren y para que puedan sentarse, Señor, a la mesa contigo para cenar contigo y tú con ellos. Padre, aquellos que han caído, aquellos que, Señor, estando en Jerusalén, descendieron a Jericó y por causa de esa caída fueron encontrados por los salteadores y les vino calamidad. Permite, Señor, que hoy pueda haber reconciliación, que hoy pueda haber arrepentimiento. Si usted necesita arrepentirse, reconciliarse con el Señor, dígale: Señor, hoy tu palabra alumbra mi mente y me doy cuenta de que mis pensamientos son incorrectos. Quiero cambiar de mente. Me arrepiento, Señor, y vengo delante de ti. Te pido, perdóname. Perdóname por mis hechos vergonzosos. Perdóname, Señor, por mis malos deseos. Perdóname si sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho y he pecado por omisión. Perdóname. Vengo buscando reconciliarme contigo. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tal vez usted hoy conoció la voluntad de Dios y conoció que la voluntad de Dios es ceñirse los lomos, es alumbrarse con su palabra, es ser diligente y es ser vigilante. Quizás el Señor se le reveló el día de hoy. Si usted quiere recibir al Señor en su corazón, haga conmigo y diga: Señor Jesús, hoy te recibo. Hoy llamaste a la puerta de mi corazón, yo oí y abro la puerta. Entra pues, Señor, a mi corazón. Te recibo en mi corazón. Me arrepiento de mi pecado, de mi transgresión, de mi iniquidad. Me arrepiento. Perdóname. Yo te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted que ya conoció al Señor, que no necesita de reconciliarse, aunque todos necesitamos de reconciliarnos. Usted que está ahí en casa y que ha oído el mensaje, dígale también: Señor, quiero ser siervo vigilante y prudente, que oye tu palabra y se apercibe y hace tu voluntad que está expresada en tu palabra. Señor, ayúdame a permanecer así. Gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, permitirnos glorificarte de esta manera, adorarte, exaltarte. Gracias, Señor, por el mensaje que ha de llegar a otras personas por este medio. Usa el medio para que otros vengan, Señor, a ti. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y gracias te damos, Señor, por permitirnos ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo y santo delante de ti. Hoy, Señor, presentamos nuestro ayuno. Recíbelo como, Señor, un aroma de incienso, como un aroma fragante, como el aroma de la grosura que se desprende de las entrañas, Señor, de aquel cordero, Señor, que se pone sobre el fuego y se consume la carne, pero se eleva el humo del aroma fragante para agradarte. Recibe nuestro ayuno en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Que el Señor, hermano, le siga bendiciendo. No le tenga temor a la calamidad. Si está haciendo lo que dice esta palabra que leímos, la voluntad de Dios, no sufrirá calamidad. Que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar hoy por la tarde, noche, nuestra jornada de oración. Vamos a orar por 5 familias hoy. Ya 5 se anotaron por el WhatsApp. Mañana tenemos ya 5 familias más y hay algunas para el día viernes, porque vamos a tener esta jornada de oración
miércoles, jueves, viernes y sábado, de 6 de la tarde a 7:15 de la noche. 5 familias por noche, así que anótese. Si ya no pudo quedar en el día de mañana, pues esté dispuesto para el día viernes o sábado. El día domingo tenemos transmisión, el día viernes no. Le invitamos a que se una, como quizás lo estaba haciendo, al retiro de verano, que comenzó la parte final el día de hoy, está el día de mañana y termina el viernes por la noche. Que Dios le bendiga. Amén.